Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Buenas noches. Les vengo a contar mi experiencia más aterradora. Mi nombre es Luis. Tengo 24 años y trabajo repartiendo comida por la ciudad. Esa noche hacía frío. La lluvia caía ligera sobre el asfalto y yo iba en mi moto con la mochila cargada de pedidos. Uno de los últimos encargos era en un vecindario que parecía normal, casas iguales, luces cálidas en ventanas, nada fuera de lo común. Llegué a la puerta de la dirección y toqué el timbre. Una mujer joven de unos 30 años abrió con una sonrisa amable. «Hola, ven. Pasa, por favor. Está muy húmedo afuera», me dijo. Normalmente no entro en las casas de los clientes. Pero algo en su tono, relajado y confiado, me hizo dudar solo un segundo antes de aceptar. El recibidor era pequeño y cálido, con luz amarilla y muebles sencillos. Ella me indicó que dejara la mochila en la mesa mientras revisaba la comida. Hasta ahí, todo parecía normal, pero algo comenzó a sentirse extraño cuando crucé la puerta que llevaba a la sala. El ambiente cambió. Se volvió pesado, como si el aire se hubiera espesado. La clienta me seguía con una sonrisa que ahora parecía demasiado amplia, como si supiera algo que yo no. «Perdona que te haga pasar», dijo. «Es que mi timbre no funciona bien y no quiero que tengas que mojarte». Su voz sonaba tranquila, pero había un matiz extraño, apenas perceptible. Me moví un poco más dentro de la casa y noté detalles que me hicieron detenerme. Cuadros colgados torcidos, libros abiertos en el suelo, pero sin señal de que alguien hubiera estado leyendo. Y lo más inquietante, la luz de la lámpara parpadeaba de manera irregular, como si alguien estuviera jugando con el interruptor desde afuera. Cuando quise entregarle la comida, noté que sus manos temblaban ligeramente, y su mirada se clavó en mí de manera intensa. Demasiado intensa para algo casual. El silencio se hizo incómodo, solo roto por el sonido del reloj de pared, que parecía latir más rápido que mi corazón. «Si quieres, puedes sentarte mientras reviso tu pedido», dijo. Finalmente di un paso atrás intentando mantener la calma. Algo no estaba bien. Miré hacia la ventana y vi la calle vacía, sin movimiento, como si el mundo se hubiera detenido afuera. La sensación de que algo estaba observándome creció con cada segundo. Me apoyé ligeramente en la pared, dudando si debía salir de ahí. Fue entonces cuando escuché un leve crujido detrás de mí. Me giré rápido, pero no vi nada. Solo un pasillo oscuro que llevaba a la cocina y al sótano. La clienta, ajena a mi inquietud, sonreía mientras organizaba la comida sobre la mesa, pero sentí que esa sonrisa ocultaba algo. Un frío recorrió mi espalda. Mi instinto me decía que debía irme, pero al mismo tiempo algo dentro de mí me hacía permanecer, como si algo invisible me retuviera. Cada sombra en la casa parecía moverse sutilmente, y cada sonido, por mínimo que fuera, me ponía alerta. No era miedo irracional. Era una sensación clara. Algo en esa casa no era lo que parecía. Intenté concentrarme en la comida, en las pizzas calientes y las bebidas, como si enfocarme en algo normal pudiera calmar mi inquietud. Pero el crujido volvió, esta vez más fuerte, proveniente del pasillo que llevaba al sótano. La clienta me miró con una sonrisa tranquila, pero sus ojos parecían vacíos, demasiado quietos, como si me estudiaran y supieran cada uno de mis pensamientos. «¿Escuchaste eso?», pregunté con voz tensa, señalando el pasillo. Ella negó con la cabeza con esa misma sonrisa que ya me resultaba forzada. «Seguro es la casa. Hace ruidos a veces. Nada de qué preocuparse», dijo, pero algo en su tono me hizo sentir que mentía, que estaba jugando conmigo. Antes de que pudiera replicar, escuché un sonido detrás de la puerta de la cocina, como si alguien arrastrara los pies. Mi respiración se aceleró, y mi instinto me gritaba que debía salir. Di un paso hacia la salida, pero la clienta se movió con rapidez para bloquearme el camino. «No te vayas todavía. Casi terminamos», dijo con suavidad, pero la manera en que se movió me hizo retroceder. El aire se volvió más pesado. Sentí que algo invisible me rodeaba, que las sombras se alargaban y se movían de forma antinatural. La luz de la lámpara ahora parpadeaba sin ritmo, y cada parpadeo parecía acercarme a algo que no podía ver. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ella lo escuchara.
Fue entonces que noté que la puerta trasera por la que había entrado estaba cerrada con seguro. No recordaba haberla visto cerrada. Intenté abrirla, pero no cedía. La clienta simplemente me miraba como si esperara a que comprendiera que no había escapatoria. «Solo quiero que veas algo», dijo mientras me guiaba hacia el sótano. Su voz había perdido la calidez inicial. Ahora era fría, casi metálica. Mi mente buscaba razones. Tal vez un sótano antiguo, historias de tuberías, ruidos normales, pero el aire denso, el silencio absoluto de la casa y la expresión de ella me decían lo contrario. Bajamos los escalones lentamente. Cada crujido del piso resonaba en mis oídos. La luz apenas alcanzaba a iluminar las paredes de cemento, húmedas y frías. Fue entonces que lo vi. Objetos antiguos y personales de personas que reconocí de noticias recientes. Fotografías, cartas y billetes, todos apilados en un rincón. Mi estómago se revolvió. No eran solo objetos, eran recuerdos, pruebas de vidas que habían pasado por allí. La clienta se acercó, y mientras lo hacía algo en ella cambió. Su sonrisa se volvió una mueca inquietante, y sus ojos brillaban con una intensidad que me paralizó. «Ahora entiendes por qué quería que viniera», susurró. Un temblor recorrió mi cuerpo. Mis piernas querían correr, pero sentía que estaba atrapado. De pronto escuché el sonido de pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Cuando volví a mirar a la clienta, la mueca se había ido. Su rostro era neutro, normal, pero en el sótano, el aire seguía pesado, cargado de una sensación que no podía explicar. Tomé mi mochila y corrí hacia la escalera sin mirar atrás. La puerta de la entrada finalmente cedió cuando la empujé con fuerza, y salí al exterior con la lluvia empapándome y la adrenalina recorriendo cada músculo. Miré hacia la casa. Todo parecía normal desde afuera, como si nunca hubiera existido un sótano lleno de recuerdos inquietantes. No volví a ese barrio. Ni siquiera recuerdo la dirección exacta. Solo sé que lo que vi esa noche me persigue cada vez que reparto en calles vacías y casas silenciosas. La clienta, o lo que fuera que me recibió, había dejado una marca que no se borra. Continuamos con la segunda historia. Hola, les voy a contar una anécdota que tuve como repartidor. No era el mejor trabajo del mundo, pero me ayudaba a pagar el alquiler, así que nunca me quejé demasiado. Salía todas las noches a repartir comida en mi moto vieja. Recorría los mismos barrios de siempre, las mismas calles agrietadas y llenas de perros sueltos. La misma rutina hasta esa noche en la que fui a dejar un pedido a una casa que, según yo, no existía. La notificación me llegó justo después de las 11. La dirección estaba lejos, casi en el borde del mapa de la app, pero no fuera del rango. Era en una colonia antigua, de esas, con calles angostas, casas viejas y faroles que parpadean. La comida era un combo grande de hamburguesa, papas y malteada, y el nombre del cliente solo decía: «Señor Raúl». No pensé mucho en eso. Tomé el pedido, me puse el casco y salí. Al principio todo bien. El GPS me guiaba sin problema, pero cuando faltaban 2 cuadras, la voz de la app dejó de sonar y el mapa se quedó congelado. Revisé el teléfono en un alto y me marcaba que ya estaba ahí, pero lo único que había al frente era un portón oxidado con una barda altísima. Parecía abandonado. No había timbre ni número visible, solo esa dirección escrita con pintura blanca en la pared. Casa 24. Toqué fuerte con los nudillos y esperé nada. Volví a tocar, y justo cuando iba a cancelar el pedido, el portón se abrió solo, sin ruido, apenas un rechinido suave. Al fondo se veía una casa grande con una fachada agrietada, las luces apagadas y una sensación densa, como si el aire ahí pesara más. Avancé lento con la moto, sintiendo que algo no iba bien, pero sin saber por qué. Al llegar a la entrada me bajé. Grité un par de veces que había llegado su pedido, pero nadie contestó. Pensé dejar la bolsa en el suelo y largarme, pero antes de hacerlo vi una figura en una de las ventanas del segundo piso. Alguien parado, muy quieto, mirándome fijamente. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí como una sombra recortada contra la tela de una cortina vieja. «Buenas noches», grité. «Traigo su pedido». Nada, solo silencio. El tipo seguía mirándome desde arriba.
Sentí una punzada de incomodidad. No era normal. Retrocedí un poco, pero antes de darme vuelta, una voz gruesa, seca, se escuchó detrás de mí. «Déjalo en la banca». Era un hombre mayor con traje negro, parado a unos metros de la puerta. No lo había escuchado acercarse, ni lo vi salir de la casa. Solo apareció. Estaba muy pálido, y sus ojos se veían raros, como muy claros, demasiado. Asentí sin decir nada, y dejé la bolsa donde me indicó. Me giré para volver a la moto, pero él me habló de nuevo. «No tienes sed, ¿no?» «Gracias», le dije sin mirarlo. «Una malteada para ti. Ya está pagada». Me detuve. Dudé un segundo, pero negué con la cabeza. Quería irme. Ya no me sentía cómodo, y algo en su tono me hacía pensar que si aceptaba no iba a ser una buena idea. Me subí rápido a la moto y salí del lugar sin mirar atrás. El portón volvió a cerrarse solo, lento, y el ruido esta vez fue más fuerte, más seco, como un portazo. Cuando llegué a casa, vi el historial del pedido, y algo no cuadraba. El nombre del cliente ya no era Raúl, ahora decía desconocido, sin detalles de pago, sin dirección, como si nunca hubiera existido ese envío. Pero aún tenía la propina en mi cuenta. Intenté olvidarlo, pero al día siguiente, al revisar la app, noté que tenía un nuevo pedido pendiente, y era la misma dirección, casa 24. No acepté el pedido. Ni loco iba a volver a esa casa. Pero al cabo de una hora me apareció como entregado con otra propina incluida. Igual que antes, el historial decía, desconocido, sin rastro de nada más. Me empecé a inquietar. Algo no estaba bien. No era normal que un pedido fantasma se marcara como entregado, menos si yo no había ido. Traté de contactar a soporte, pero la app no me dejaba enviar mensajes ni reportes, como si todo eso estuviera bloqueado solo para mí. Esa noche no salí a repartir. Me sentía raro, con dolor de cabeza, como si algo se hubiera quedado pegado a mí. Después de estar en esa casa, soñé con el hombre del traje, parado en el mismo lugar mirándome sin pestañear, y detrás de él la figura de la ventana bajaba lentamente por las escaleras sin tocar el suelo, con un movimiento torcido, imposible. Desperté sudando, sintiendo que algo me observaba desde la ventana de mi pieza. Al día siguiente decidí ir a ver esa dirección con luz de día, solo para quedarme tranquilo. Tomé la moto y fui directo. Seguí el mismo camino, pero cuando llegué al lugar, no había ninguna casa, ni portón, ni nada. Solo un terreno baldío, lleno de escombros con un letrero caído que decía, «Se vende». Revisé 2 veces, la dirección era la misma. Incluso el número 24 seguía escrito en la pared, pero más gastado, como si llevara años ahí. Me fui con el estómago apretado. No entendía nada, pero estaba decidido a no volver a acercarme a eso. El problema fue que los pedidos empezaron a llegar cada noche, y siempre el mismo. Hamburguesa, papas, malteada, mismo punto final, misma sensación, como si algo insistiera en que yo volviera. Una noche apagué el teléfono, lo dejé en la cocina, y salí a caminar. Cuando volví, el teléfono estaba encendido con la pantalla abierta en la app, y el pedido otra vez marcado como entregado. Empecé a sentirme observado en todas partes, como si alguien me siguiera mientras repartía. Veía sombras en los espejos retrovisores, escuchaba pasos detrás de mí cuando estaba en la cochera. La moto empezó a fallar sin razón, luces parpadeaban, la batería se agotaba aunque estuviera nueva. Una madrugada me encontré en el historial un audio grabado con mi propia voz diciendo, «Ya voy», pero no recordaba haberlo dicho nunca. Intenté desinstalar la app, cambiar de número, incluso me compré otro celular, pero el pedido siempre regresaba, siempre casa 24, y con el tiempo otras direcciones empezaron a desaparecer del mapa, hasta que el único punto disponible para entregar era ese, como si todo se hubiera reducido a una sola opción, la misma cada noche, con la misma figura en la ventana. La última vez que salí a repartir fue hace una semana. Acepté el pedido porque ya no tenía de otra. Llegué al terreno vacío, y esta vez, el portón sí estaba ahí otra vez, como si nunca se hubiera ido. Me recibió el mismo hombre con la misma cara, y esta vez no me dejó irme. Solo me dijo que ya no era necesario traer comida, que ahora me estaban esperando a mí. Desde entonces no he podido salir.
La casa por dentro no tiene ventanas, no tiene puertas que den afuera. Todo está en silencio, excepto por las pisadas arriba, por la figura que camina, y a veces se detiene frente a la escalera. Creo que algún día va a bajar, y cuando lo haga, va a ser para quedarse con mi voz, con mi cuerpo, para salir a repartir en mi lugar. Si alguien encuentra este mensaje, si alguna vez les llega un pedido con dirección Casa 24, no lo acepten. No importa cuánta propina ofrezcan, no importa si la app se traba o si no pueden cerrar sesión, no vayan, porque una vez que entras, la casa recuerda tu olor, tus pasos, tu miedo y no te deja volver a ser el mismo. Yo ya no soy yo y esta casa ya no quiere comida. Vamos con la tercera historia. Cuando empecé con esto de repartir paquetes nocturnos, pensé que sería más tranquilo que andar con comida, menos presión, menos interacción, pero nunca imaginé lo que me tocaría vivir en esa ruta, esa que llaman La Quebrada. Un tramo viejo y descuidado entre dos comunas que casi nadie quiere cubrir, con curvas cerradas, sin luces y con señal débil. Al principio pensé que era puro cuento para asustar novatos, pero después de esa noche entendí por qué nadie quiere subir. Todo comenzó con una entrega urgente, un paquete chico envuelto en papel oscuro, sin remitente, solo una dirección escrita a mano, sin número. Solo decía Casa del Fondo, al final del camino, después del puente. Era medianoche y no tenía otros pedidos, así que acepté sin pensar. Cargué el paquete y me dirigí al lugar. El GPS no lo reconocía, pero tenía una idea general. Seguí por la quebrada, como me dijeron, bordeando cerros, sin más luz que la de mi moto. El aire se sentía más frío al subir, como si la temperatura bajara solo en esa parte. No había casas visibles ni postes, solo árboles altos a ambos lados, y de vez en cuando ruidos raros que no sabía si eran animales o algo más. Después de unos 15 minutos, vi un puente de madera vieja sin barandas, apenas sostenido por unos troncos. Me detuve un segundo a mirar. El agua abajo se movía raro, como si no fluyera, como si vibrara. Crucé despacio, sintiendo cada crujido bajo las ruedas, y al otro lado el camino seguía, pero ya no era de asfalto, solo tierra y hojas secas. Avancé unos metros más hasta que vi una casa al fondo, apenas iluminada por una lámpara amarilla. No parecía abandonada, pero tampoco viva. Tenía las ventanas cubiertas y la puerta entreabierta. Bajé de la moto y me acerqué con el paquete en la mano. Toqué la puerta. Nadie respondió. Empujé apenas y se abrió del todo. Un olor fuerte me golpeó, mezcla de humedad, madera vieja y algo más, algo metálico. Dejé el paquete sobre una mesita que estaba cerca de la entrada, y al darme vuelta para salir, escuché un susurro muy bajito, como una voz raspada que decía algo que no entendí. Giré la cabeza y no vi a nadie, pero sentí claramente que algo o alguien estaba ahí dentro, observándome. Me fui rápido, sin mirar atrás. Subí a la moto y di media vuelta, pero al llegar al puente, algo estaba mal. No era el mismo. Ahora las tablas estaban más separadas, y el agua brillaba como si hubiera luz debajo. Intenté pasar igual, pero a mitad de camino escuché un grito. No sé si venía del agua o de los árboles. Fue agudo, largo, como si alguien se estuviera ahogando y suplicara ayuda. Aceleré sin pensarlo, crucé como pude, y no paré hasta llegar al pueblo. Cuando quise registrar la entrega, la app decía dirección inexistente. El pedido había desaparecido como si nunca hubiera existido. Revisé mi historial. Nada, tampoco el número de pedido, ni el nombre del cliente. Solo quedaba el olor en mi ropa. Ese olor a humedad y óxido que tardó días en irse. Pensé en dejarlo pasar, pero unos días después, me llegó otro pedido parecido. Misma zona. Instrucciones similares. Dirección escrita a mano. Esta vez no fui. Pero desde entonces empecé a notar cosas raras. Cada vez que pasaba cerca de la quebrada, la moto se detenía sola. El GPS se desviaba hacia el mismo camino, como si algo me jalara de vuelta. Y lo peor fue cuando una noche recibí un sobre en la puerta de mi casa sin sello, sin remitente. Adentro venía un papel escrito con la misma letra del primer paquete que decía: «Tú ya cruzaste, ahora debes volver».
Guardé ese sobre por días sin saber qué hacer. Intenté ignorarlo, seguir trabajando como si nada, pero todo se sentía distinto. No podía sacarme de la cabeza esa casa, ese grito, el agua extraña bajo el puente, incluso en otras rutas más seguras, sentía que algo me seguía, como si algo se hubiera pegado a mí esa noche, algo que no había dejado en esa casa cuando dejé el paquete. Una madrugada, mientras esperaba pedidos en una estación de servicio, vi algo que me congeló. Una moto igual a la mía, estacionada al frente, misma marca, mismo casco colgado del manubrio, incluso la placa era parecida, pero lo más raro fue que cuando miré dentro de la tienda, vi a un tipo de espaldas vestido igual que yo, mismo chaleco, misma postura, mismo teléfono en la mano, como si estuviera viendo mi reflejo, pero desde afuera, cuando entré a buscarlo, no había nadie, y la moto también había desaparecido. Lo único que quedó fue un charco en el lugar donde estaba parada, como si se hubiera derretido, o peor, como si nunca hubiera estado ahí del todo. Esa misma noche recibí otra notificación en la app, pero no era normal. Apareció sin sonido, sin vibrar, simplemente estaba ahí. Paquete pendiente de recoger, misma dirección, mismo mensaje, casa del fondo, después del puente. Esta vez no pude rechazarlo. La app no me daba opción. No podía cerrarla ni apagar el celular. Parecía bloqueado, como si alguien más controlara todo. Me rendí. Tomé la moto y fui sin casco, sin ganas. Como si algo dentro de mí ya supiera que no se trataba de una entrega cualquiera, que no era un trabajo más. Esta vez todo se sintió distinto. La quebrada estaba más oscura, los árboles más cerrados, y al llegar al puente ya no era de madera, sino de piedra húmeda, cubierta de musgo con símbolos tallados en los bordes que no reconocí. Al cruzarlo, el silencio fue total, ni grillos, ni viento, ni el sonido del motor, como si hubiera entrado en otro espacio o en un hueco del tiempo. La casa seguía ahí, pero estaba distinta, más deteriorada, más grande, y con una luz roja titilando desde adentro. No me bajé de la moto. Grité que traía el paquete, pero nadie respondió hasta que la puerta se abrió sola como la vez anterior, pero esta vez no vi una mesa. Vi un pasillo largo, lleno de puertas cerradas y al fondo, una sombra de alguien sentado, quieto, esperándome. No sé por qué, pero avancé. Empujado por una mezcla de miedo y resignación, tenía el paquete en la mano, pero al mirarlo, ya no era el mismo. No era papel oscuro, era carne envuelta en tela y latía. Sentí que lo que llevaba no era un objeto, sino algo vivo, que respiraba lento y que quería quedarse ahí. Cuando llegué al final del pasillo, la sombra habló con la misma voz del susurro de la vez anterior, pero más clara. Bienvenido de vuelta, esto es tuyo. Extendió los brazos, y entonces entendí. Lo que había dejado la primera vez no era un paquete, era una parte de mí, algo que me habían quitado sin que lo notara, algo que ahora quería recuperarse conmigo. No recuerdo cómo salí, ni cuánto tiempo estuve dentro, solo sé que amanecía a un costado de la carretera, con la moto apagada, sin señal, sin memoria en el celular, sin la app de repartos instalada, como si todo se hubiera borrado, pero con un nuevo sobre en el bolsillo, esta vez no escrito a mano, sino impreso con el logo de la empresa y un único mensaje: entrega completada. Gracias por su servicio. Desde entonces no he vuelto a trabajar ni a subir a una moto, pero a veces, cuando cae la noche y hay neblina, escucho mi motor encendiéndose solo en el fondo del pasillo de mi casa, aunque lo vendí hace meses, y cada cierto tiempo alguien deja un paquete afuera sin dirección, sin nombre, solo con un mensaje que dice: la quebrada te espera. Historia 4. Soy Fabián Ernesto, repartidor de comida en moto en Toluca, y aunque estoy acostumbrado a manejar de noche por todo tipo de caminos, siempre pensé que lo peor que podía pasarme era un pinchazo o un cliente molesto. Pero esa noche, haciendo una entrega en la carretera a Valle de Bravo, me topé con algo que me hizo dudar si todo lo que vemos es real. Lo que empezó como un pedido común a una cabaña en las afueras, se convirtió en un horror que puso mi vida en peligro. No imaginaba que por aceptar ese encargo,
Me enfrentaría a algo que no debería estar en este mundo. Era cerca de las 10 de la noche, y la app me asignó un pedido para una cabaña en la carretera México-Valle de Bravo, una zona boscosa con curvas cerradas y poca luz. La bolsa de comida era pequeña, la até a mi moto, y salí sin pensarlo mucho. El camino era oscuro. Los faros de mi moto apenas cortaban la negrura, y los pinos altos a los lados parecían cerrar el paso. El aire olía a resina, pero había algo más, como a tierra removida, aunque no había llovido. A mitad del trayecto, mi celular vibró y se apagó. La app murió, y me quedé sin señal, algo raro para esa zona. Seguí adelante guiándome por un letrero que marcaba la dirección de la cabaña. Entonces vi algo en el camino. Un montón de tierra apilada, como un túmulo, con una cruz de madera clavada encima, sin flores ni nombre. Pensé que era un memorial de algún accidente y seguí, pero mi moto empezó a fallar. El motor tartamudeaba aunque estaba en buen estado. Me detuve para revisar, y al bajar noté marcas en la tierra. No eran huellas humanas, sino surcos profundos, como si algo pesado se hubiera arrastrado. En ese momento, no me esperaba que por parar ahí algo me notaría, poniendo mi vida en riesgo. Sentí un frío que no se explicaba por el clima y, a lo lejos, vi una luz tenue, como un farol que alguien movía entre los árboles. Pensé que era la cabaña, así que caminé hacia allá dejando la moto atrás. Pero la luz se alejaba, guiándome hacia un claro en el bosque. Ahí, en lugar de una casa, había un círculo de piedras con más cruces alrededor, todas marcadas con símbolos que parecían tallados con garras. La luz del farol flotaba sola, sin nadie sosteniéndola, y mi moto, que dejé atrás, arrancó sola con los faros apagados. Corrí hacia ella, pero el camino parecía alargarse. Las marcas en la tierra ahora rodeaban el círculo, acercándose a mí. Sentí un aliento caliente en la nuca, y al girarme, vi una sombra enorme con cuernos que se alzaban contra los árboles, moviéndose sin tocar el suelo. La sombra con cuernos se alzaba en el claro, moviéndose sin tocar el suelo, y el círculo de piedras parecía vibrar bajo la luz del farol que flotaba solo. Mi moto, que había arrancado sin mí, estaba ahora a unos metros con el motor rugiendo, pero sin moverse. Corrí hacia ella sintiendo el aliento caliente en la nuca, más intenso, como si la cosa estuviera justo detrás. Al subir intenté acelerar, pero la moto no respondía, como si algo la anclara al suelo. Las marcas de garras en la tierra se multiplicaban rodeándome, y el aire se llenó de un olor a tierra removida y algo podrido. Recordé historias que había oído de otros repartidores sobre caminos rurales cerca de Valle de Bravo, donde se hacían rituales antiguos, ofrendas a cosas que no eran humanas. Nunca les creí, pero ahora, atrapado en ese claro, sentía que había cruzado una línea invisible. En un momento de pánico saqué un encendedor que siempre llevo y prendí un pedazo de cartón de la bolsa de comida, esperando que el fuego ahuyentara lo que sea que estuviera ahí. La sombra retrocedió un poco, pero el farol se acercó, y por un segundo, vi una forma dentro de la luz. No era humana. Tenía ojos que brillaban como brasas. Grité y la moto por fin respondió. Arrancó con un rugido y conduje sin mirar atrás. Pero sentía que algo me seguía, un peso que hacía temblar el manubrio. El camino parecía torcerse, llevándome en círculos, y las cruces al lado del camino ahora eran más, todas con los mismos símbolos. Finalmente vi las luces de una gasolinera en la carretera principal. Al cruzar el límite del bosque, el peso desapareció, y el motor dejó de fallar. Me detuve temblando, y revisé la moto. Tenía arañazos profundos en el tanque, como si garras la hubieran marcado. Cuando busqué la dirección de la cabaña en la app, no existía. El pedido había desaparecido de mi historial. Después, investigué y encontré rumores de desapariciones en esa zona vinculadas a rituales en los bosques que nadie explica. Desde entonces evito entregas rurales. Pero a veces, al manejar de noche, siento ese aliento caliente en la nuca y veo luces parpadeando en el retrovisor, como si esa cosa aún me buscara para reclamarme. Historia 5. Yo siempre he sido puntual con las entregas. Llevo más de un año repartiendo paquetes de Amazon y nunca he tenido problemas con nadie.
Me gusta trabajar solo, moverme por zonas poco transitadas y evitar el centro, pero aquella semana la empresa cambió las rutas y me asignaron una zona rural cerca del límite con la montaña, un lugar donde el GPS falla y casi no hay señal, pero según ellos, era una prueba para ver cómo funcionaban las entregas en zonas alejadas. El primer día me tocó entregar solo 3 paquetes en ese sector, lo cual era raro porque normalmente van mínimo 10, pero no pregunté nada. Me subí a la van y partí en la mañana. Al principio todo normal, caminos de tierra, parcelas grandes, perros sueltos, lo típico. Pero cuando llegué al tercer destino, el ambiente cambió por completo. La dirección era un tal camino ladera sur, parcela 16, pero en el mapa no salía nada, solo un camino sin nombre que se internaba entre árboles, sin casas visibles a los costados. Avancé igual con las luces encendidas, aunque aún era temprano. Sentía que el aire estaba más pesado ahí, como si algo me dijera que no debía seguir, pero cuando estás trabajando, uno no puede hacerle caso a esas sensaciones. Después de varios minutos de manejar en línea recta, vi una casa al fondo, vieja, como abandonada, sin número visible, pero era la única estructura cerca. Asumí que era la dirección correcta. Bajé del vehículo con el paquete en la mano. Era una caja grande, pesada, pero no hacía ruido al moverla. Eso también me pareció raro. Toqué la puerta una vez y nadie contestó. Lo hice de nuevo, y justo cuando me giré para irme, escuché cómo giraban la cerradura desde dentro. La puerta se abrió sola, solo un poco, como invitándome a entrar, y ahí es donde debía haberme ido. Pero no sé por qué di un paso adelante y dije en voz alta: entrega de Amazon. Entonces una voz desde dentro muy suave respondió: déjalo adentro, por favor. No vi a nadie. La casa estaba a oscuras, y aún así entré. Dejé la caja en el suelo junto a la entrada, y me giré rápido para irme. Pero antes de salir vi algo al fondo del pasillo que me heló. Era otra caja igual a la mía, con el mismo código de seguimiento, la misma etiqueta, como si ya hubiera sido entregada antes. Volví a mirar la que yo dejé, y era idéntica. Eso no tiene sentido. Nunca se duplican los paquetes. Tomé el teléfono para sacar una foto como prueba, pero la pantalla no respondía. Se había congelado justo en la app de entregas. Cuando salí, todo estaba más oscuro. Aunque apenas eran las 2 de la tarde, el camino que había tomado para llegar ya no era recto. Ahora se curvaba hacia la derecha y los árboles eran más altos, más cerrados. Conduje sin pensar. Solo quería salir de ahí, pero cada vez que pasaba por lo que pensaba era la salida, volvía a ver la misma casa al fondo, misma entrada, misma estructura. Intenté llamar al supervisor, pero no había señal. Ni siquiera aparecía el icono del celular, como si estuviera apagado. Incluso intenté reiniciarlo, y no pasó nada. Entonces decidí bajarme de nuevo. Quizás pedir ayuda, buscar a alguien, pero apenas puse un pie fuera de la van, vi que otra caja había aparecido junto a la mía en el asiento del copiloto. Era la misma, pero sucia, mojada, como si hubiera estado enterrada. No quise tocarla. Solo la miré un rato hasta que sentí un golpe seco en la parte trasera del vehículo. Un solo golpe fuerte, como si algo muy pesado hubiera caído sobre el techo. No quise bajar. Arranqué como pude y me metí de vuelta por el mismo camino, sin pensar, sin mirar atrás. Conduje por más de media hora sin ver nada conocido, sin señales, sin casas, hasta que por fin llegué a una carretera con tránsito, como si hubiera atravesado un túnel invisible. El GPS volvió solo, como si nunca hubiera fallado. Y al revisar la app, la entrega aparecía como completada. Pero no fue una entrega normal. Algo pasó en esa casa. Algo que me estaba esperando, y que tal vez no quería el paquete, sino algo más. Esa noche no pude dormir bien. Me despertaba a cada rato sintiendo que alguien me miraba desde la ventana. Pero vivo en un segundo piso, y no hay ningún lugar desde donde alguien pudiera asomarse. Cada vez que abría los ojos juraba ver una silueta quieta en la esquina del cuarto, como si algo me hubiera seguido desde ese lugar. Al principio pensé que era paranoia, que solo estaba sugestionado por lo que viví, pero al día siguiente me pasó algo que ya no me pareció casualidad. Cuando fui a buscar la van al depósito,
Me estaba esperando con la puerta del copiloto abierta. Nadie deja los vehículos así, menos en esa zona. Adentro, sobre el asiento, había una de esas cajas marrones con el logo de Amazon, idéntica a la que dejé en esa casa. Pensé que era una broma, algún compañero queriendo molestarme, pero cuando la levanté vi que tenía el mismo código de seguimiento. Exactamente el mismo. Eso es imposible. Todos los paquetes tienen códigos únicos. La abrí ahí mismo, y no tenía nada dentro. Ni papel, ni envoltorio, nada. Era una caja vacía, pero húmeda por dentro, como si algo hubiera estado ahí encerrado y recién hubiera salido. La dejé en el suelo, cerré la van, y me fui directo a hablar con el supervisor. Le conté todo, aunque me sentía un idiota repitiendo que una casa me había atrapado o que aparecían cajas iguales. Pero él solo me miró con cara seria, y me dijo que no era el primero que se quejaba de esa zona, que otros repartidores habían tenido experiencias raras en las mismas coordenadas. Le pedí que me cambiara de ruta, que no pensaba volver ahí, y aceptó sin problema. Eso fue lo que más me inquietó, como si supiera que algo pasaba y prefiriera no meterse. Pero esa misma tarde, mientras hacía otra ruta urbana, vi un paquete tirado frente a un portal. Bajé a levantarlo para evitar reclamos, y cuando leí la etiqueta volví a sentir ese escalofrío. Mi nombre estaba como repartidor asignado, aunque esa dirección no estaba en mi lista del día, y el código era el mismo de siempre, como si me persiguiera, como si el paquete no hubiera sido entregado realmente. Lo dejé ahí mismo y me subí rápido a la van, pero cuando puse primera para irme, el motor se apagó solo. Esperé unos segundos y el vehículo arrancó sin problema, pero noté que el reloj del tablero marcaba la misma hora que cuando salí esa mañana, y el kilometraje también estaba igual, como si no hubiera avanzado ni un metro en todo el día. Cuando llegué al depósito, la cámara de seguridad registró mi entrada a la misma hora exacta que había salido. No le conté a nadie más. Solo quise irme a casa y olvidarlo, pero al abrir la puerta de mi departamento, me encontré con algo que hizo que me temblaran las piernas. La caja, esa misma caja, estaba sobre la mesa del comedor con tierra en las esquinas, y una nota escrita a mano sobre la tapa. Decía: «Gracias por traerme. Esa noche no me quedé en casa. Dormí en el asiento trasero de la van, dentro del mismo estacionamiento del trabajo. Encendí el motor varias veces solo para no quedarme en silencio, pero cada vez que el motor arrancaba, la radio sintonizaba sola una estación que no conocía, donde solo se escuchaba un murmullo constante, como si alguien susurrara en otro idioma. Intenté borrar el historial de entregas, pero la app no respondía, y en vez de mi nombre ahora aparecía la frase «en tránsito», como si yo mismo fuera el envío. Al tercer día la caja volvió a aparecer, esta vez en la bodega de paquetes pendientes, sellada con una nueva dirección. Mi departamento, ya no importa cuántas veces la bote o la devuelva, siempre vuelve, y cada vez más sucia, más pesada, como si fuera acumulando algo, o a alguien. Dejé de usar mi celular porque todas las notificaciones vienen del mismo remitente sin nombre, y todas dicen lo mismo: entrega no completada. No sé cuánto más podré aguantar. Hace 2 noches escuché que alguien me llamaba por mi nombre desde dentro de la van, pero no había nadie, y esta mañana, en el espejo retrovisor, vi a una mujer sentada en la parte de atrás, vestida de negro, mirándome con los ojos completamente blancos. No me giré, solo aceleré hasta que desapareció. Desde entonces siento que estoy entregando algo que no entiendo, algo que no tiene dirección fija, y que soy parte de un circuito que no se puede romper, uno donde yo ya no soy el repartidor, sino el paquete. Continuamos. Me llamo Héctor, y desde hace un par de años trabajo como repartidor en moto, casi siempre de noche porque es cuando más pedidos salen y se gana un poco más. Al principio me gustaba, había poco tráfico, el aire fresco me ayudaba a mantenerme despierto, y las calles vacías tenían algo de paz, pero con el tiempo, entendí que esa tranquilidad era engañosa, porque cuando trabajas de madrugada, te expones a cosas que en el día ni siquiera imaginas. Esa noche salía a las 10, llevaba la aplicación abierta, y no tardó en caerme el primer pedido. Una pizza grande hacia un barrio en las orillas de la ciudad. Lo raro
es que el lugar estaba marcado en una zona casi sin comercios ni casas nuevas, y el mapa me mandaba por calles que ni conocía. Dudé un momento, pero acepté porque el bono extra de la noche dependía de completar cierta cantidad de entregas. El camino se volvió más solitario a cada cuadra. Los focos de los postes parpadeaban, y muchos ni siquiera funcionaban, así que mi moto iluminaba apenas lo suficiente. El celular vibraba cada rato con las indicaciones de la app, pero la señal iba y venía, y tuve que confiar en lo poco que cargaba el mapa. Al llegar a una avenida desierta, me di cuenta de que no pasaba un solo auto desde hacía más de 5 minutos, y me entró una sensación rara, como de estar metiéndome en un sitio donde no debía estar. Después de unos 20 minutos, encontré la calle indicada. Era estrecha, con casas viejas y muros altos. El número al que iba estaba casi al final, una fachada pintada de gris con un portón metálico oxidado. Toqué el claxon de la moto. Esperé. Nada. Bajé y golpeé el portón con los nudillos. Tampoco. Marqué al número que aparecía en la aplicación. Sonó varias veces hasta que alguien contestó con una voz baja, apenas audible, que me dijo: «Déjalo en la entrada y márchate». Eso me dejó frío. Normalmente la gente sale rápido, y menos a esa hora. Miré alrededor. Todo estaba en silencio absoluto. Solo escuchaba mi respiración dentro del casco. Dejé la caja sobre una silla vieja que estaba arrimada al muro, pero mientras me agachaba, escuché pasos dentro de la casa, lentos, pesados, como si alguien se arrastrara hacia el portón. Me quedé quieto esperando que abrieran, pero nadie salió, solo los pasos que se acercaron. Y luego, silencio. El instinto me decía que me fuera, así que subí a la moto lo más rápido que pude. Justo cuando iba a encenderla, un golpe seco retumbó en el portón metálico, tan fuerte que la vibración se sintió hasta en el suelo. No me atreví a mirar atrás. Aceleré de golpe y salí de esa calle como pude. El corazón me latía a 1000, y mientras manejaba por la avenida desierta, sentía que alguien me observaba desde cada sombra. Esa entrega me dejó con la duda de si realmente había sido un pedido, o si alguien había jugado conmigo. Esa fue solo la primera de varias noches extrañas, pero todavía no sabía lo peor que estaba por venir. Después de aquella entrega empecé a trabajar con más precaución, pero esa sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. Pasaron un par de días, hasta que volví a recibir un pedido que me llevó hacia la misma zona, justo cerca de aquella calle con el portón gris. Dudé en aceptarlo, pero la aplicación lo asignó automático por estar más cerca que otros repartidores. Pensé en cancelarlo, pero la penalización era alta y necesitaba completar mis turnos. Eran casi las 2 de la mañana. El pedido era de una botella de agua y unas papas. Nada raro. Lo extraño era que la dirección no tenía número exacto, solo una ubicación marcada en el mapa. Cuando llegué, la flecha me dejó frente a un terreno baldío con matorrales altos y un muro a medio derrumbar. Encendí la linterna del celular y avancé un par de pasos para revisar. No había nadie. Entonces me entró una llamada desde un número privado. Contesté y escuché la misma voz baja de aquella noche. «Déjalo ahí, en la entrada». Me recorrió un escalofrío. ¿Entrada de qué? Ahí no había más que tierra y basura. Quise preguntar algo, pero la llamada se cortó. Mi respiración se hizo pesada dentro del casco. Estaba a punto de irme cuando escuché el ruido de algo arrastrándose entre la maleza, como si algo pesado se moviera lentamente acercándose. Retrocedí hasta la moto. De pronto, entre los arbustos apareció una silueta. No distinguí bien por la oscuridad, pero parecía una persona encorvada con pasos torpes, arrastrando los pies sobre la grava. La linterna del celular se apagó de golpe, como si se hubiera descargado, aunque tenía más de 70%. En ese momento me invadió el pánico. Arranqué la moto. El motor rugió y aceleré con tanta fuerza que casi me caigo en la primera curva. No quise mirar atrás. La aplicación seguía activa, mostrándome que aún tenía el pedido en proceso. Cuando por fin llegué a una avenida iluminada, detuve la moto para revisar. El pedido ya no aparecía en mi historial. Otra vez, como si nunca hubiera existido. Lo peor fue al día siguiente. Reunido con otros repartidores en la base, conté lo sucedido para ver si a alguien más le había pasado algo similar. Uno de los compañeros, ya mayor, me escuchó en silencio
y al final me dijo algo que me dejó helado. En esa colonia vieja, hubo una casa donde encontraron varias personas muertas hace años, todas encerradas, como si nadie hubiera querido soltarlas. Desde entonces, varios han dicho que aún suena el portón cuando alguien pasa. No supe qué contestar, solo asentí y me guardé el resto de lo que había visto. Desde entonces, cada vez que la aplicación me quiere mandar hacia esa zona, cancelo de inmediato. Prefiero perder el bono que volver a escuchar esa voz al otro lado del teléfono, pidiéndome que deje la entrega en la entrada. Lo que no he podido sacarme de la cabeza es el detalle de la silueta entre los arbustos. Estoy seguro de que no era un animal ni una persona normal. Su forma, su manera de moverse, parecía que no debía estar ahí. Y lo más inquietante, desde esa noche, de vez en cuando, en pedidos comunes dentro de la ciudad, me vuelve a sonar el celular con número privado. Cuando contesto, la línea está muda, y al fondo solo escucho lo mismo, esos pasos lentos, arrastrándose. Continuamos. Buenas noches, me llamo Camilo Andrés, y les voy a contar lo más aterrador que me ocurrió como repartidor. Todo comenzó una noche en Bogotá, donde pedaleo mi bicicleta entregando comida por el centro histórico. Siempre pensé que lo peor de mi trabajo eran las calles empinadas, o los clientes que no dan propina, pero esa entrega en un callejón cerca de la Candelaria me mostró que hay cosas que no se explican. No esperaba que por entrar a un lugar que parecía inofensivo mi vida estaría en peligro, atrapada en un horror que aún me persigue. Era cerca de las 10 de la noche, y la app me asignó un pedido para un restaurante pequeño en la Candelaria, con instrucciones de entregar en un callejón detrás de la calle 11. La zona es conocida por sus casas coloniales, pero de noche los callejones se sienten como laberintos oscuros. Pedaleé hasta el lugar. Era un pasaje estrecho con paredes de piedra y un solo farol parpadeando. El pedido era una bolsa de comida sencilla, y el cliente pidió dejarla en una puerta al final del callejón. El aire estaba frío, con un olor a humedad y algo más, como a carbón quemado. Cuando llegué a la puerta de madera vieja, con un aldabón oxidado, noté que estaba entreabierta. Dejé la bolsa en el suelo, pero al hacerlo la puerta se movió sola, como si alguien la empujara desde dentro. Pensé que era el viento, así que dije, entrega, y esperé, pero no había nadie. En ese momento no me esperaba que por tocar esa puerta algo me atraparía, poniendo mi vida en riesgo. Miré por la rendija y vi un patio pequeño con una fuente seca cubierta de musgo y una figura tallada en la pared, como un rostro con ojos huecos. De pronto el farol del callejón se apagó y la linterna de mi celular empezó a fallar, parpadeando. Sentí un roce en el brazo. No era como un toque humano, sino como si algo afilado me rozara. Intenté retroceder, pero mi bicicleta, que había dejado apoyada en la pared, estaba ahora al final del callejón, como si alguien la hubiera movido. Corrí hacia ella, pero el callejón parecía alargarse, las paredes acercándose cada vez más. Oí un crujido, como si la fuente seca se rompiera. Al girarme, vi que el rostro tallado en la pared se movía, y sus ojos huecos parecían seguirme. El aire se volvió pesado, y sentía que algo me jalaba hacia la puerta, como si el patio quisiera tragarme. Intenté pedalear, pero las ruedas no giraban, como si estuvieran pegadas al suelo. El crujido se intensificó, y la figura tallada parecía salirse de la pared, creciendo en la oscuridad. El callejón parecía cerrarse a mi alrededor. Las paredes de piedra estaban cada vez más cerca, y la figura tallada en el patio, con sus ojos huecos, ahora sobresalía de la pared como si estuviera a punto de desprenderse. Mi bicicleta seguía pegada al suelo, con las ruedas inmóviles, y el roce en mi brazo se volvió más fuerte, dejando un ardor que no era normal. El aire estaba cargado de ese olor a carbón quemado. La puerta de madera al final del callejón se abrió por completo, mostrando un patio que ahora parecía más grande, con la fuente seca vibrando como si algo dentro quisiera salir. Recordé historias que había oído de otros repartidores sobre callejones en la Candelaria, donde se hacían pactos extraños hace siglos, lugares que la ciudad cubrió pero nunca olvidó. Nunca les creí, pero ahora, atrapado en ese pasaje, sentía que había cruzado un límite prohibido. En un momento de pánico, saqué una botella de agua de mi mochila y la lancé contra la figura tallada,
esperando que algo rompiera la tensión. El agua salpicó la pared, y por un segundo el crujido se detuvo, pero la figura se movió más, como si la hubiera enfurecido. La puerta del patio empezó a cerrarse sola, y sentí un jalón. No era físico, sino como si algo me arrastrara hacia adentro. Corrí hacia mi bicicleta, y con un esfuerzo que me dejó temblando, logré moverla. Aunque las ruedas chirriaban como si estuvieran atrapadas en algo pegajoso, pedaleé hacia la salida del callejón, pero el camino parecía torcerse, llevándome de vuelta al patio. La fuente ahora tenía grietas, y un líquido negro salía de ellas, formando un charco que se movía hacia mí. En un acto desesperado grité, y lancé mi mochila hacia la figura, que ahora estaba casi libre de la pared. El jalón se detuvo por un segundo, y vi las luces de la calle principal a lo lejos. Pedaleé con todo lo que tenía, y al cruzar el límite del callejón, el aire cambió, y el ardor en mi brazo desapareció. Llegué a una plaza iluminada temblando. Revisé mi bicicleta, y tenía marcas negras en el cuadro, como si algo la hubiera tocado. La app no mostraba el pedido, y la dirección del callejón no existía en el mapa. Después busqué información, y encontré rumores de desapariciones en la Candelaria, ligadas a patios antiguos, donde se hacían ofrendas. Desde entonces evito los callejones, pero a veces, cuando pedaleo de noche, siento ese roce en el brazo, y veo sombras en las paredes, como si esa figura aún me buscara para arrastrarme de vuelta. Continuamos. Soy Renato Ignacio, repartidor de paquetes en bicicleta por Guadalajara, y aunque pedaleo por toda la ciudad entregando de todo, siempre pensé que lo más arriesgado de mi trabajo eran los camiones que no te ven, o las calles en mal estado. Pero una noche, llevando un envío urgente a un almacén en la zona industrial, cerca de la carretera a Chapala, me topé con algo que me hizo dudar, si todos los lugares a los que entras son solo edificios. No esperaba que por dejar un paquete en una oficina vacía, mi vida estaría en peligro, atrapada en un lugar que parecía querer retenerme para siempre. Era cerca de las 9 de la noche, y el encargo era para un almacén en una parte de la zona industrial que casi no frecuento, llena de naves grandes y lotes vacíos. La entrega era una caja pequeña con instrucciones de dejarla en la oficina principal del almacén 17B. Pedaleé por calles mal iluminadas, con el ruido de mi bicicleta como único sonido en esa área desierta. El almacén era un edificio de lámina con una reja oxidada y un letrero apenas legible. Entré por una puerta lateral que estaba entreabierta, como pedía la orden, y el lugar estaba oscuro, solo con una luz de emergencia parpadeando al fondo. El aire olía a aceite y algo más, como a ropa quemada. Subí a la oficina por una escalera de metal, y al entrar, vi un escritorio cubierto de polvo, sin señales de que alguien trabajara ahí. Dejé la caja, pero al girarme noté un calendario en la pared detenido en una fecha de hace 20 años. En ese momento, no me esperaba que por tocar esa caja, algo cambiaría en el almacén, poniendo mi vida en riesgo. La puerta de la oficina se cerró sola con un golpe seco, y las luces de emergencia se apagaron, dejándome en penumbra. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada, como si alguien la sostuviera desde afuera. Entonces oí un zumbido. No era como maquinaria, sino como un enjambre que venía de las paredes. Encendí la linterna de mi celular, y vi que el suelo estaba cubierto de marcas como quemaduras en forma de círculos que no había notado antes. Bajé las escaleras buscando otra salida, pero el almacén parecía más grande, con pasillos que no recordaba. En un rincón, vi una pila de cajas iguales a la que entregué, todas marcadas con el mismo símbolo, un círculo con una línea cruzada. El zumbido se intensificó y sentí un calor en el pecho, como si algo intentara entrar en mí. Corrí hacia la reja principal, pero estaba cerrada con un candado nuevo, y mi bicicleta, que había dejado afuera, ya no estaba. El almacén parecía moverse, los pasillos alargándose, y el zumbido ahora sonaba como un latido. El zumbido en el almacén se volvió más fuerte, como un latido que resonaba en las paredes de lámina, y los pasillos parecían alargarse cada vez que intentaba encontrar la salida. La reja principal estaba cerrada con un candado que no recordaba haber visto, y mi bicicleta, que dejé afuera, había desaparecido. El calor en mi pecho crecía, como si algo intentara apretarme desde dentro.
y las marcas de quemaduras en el suelo, esos círculos con líneas cruzadas, parecían brillar bajo la luz débil de mi celular. Corrí por otro pasillo, pero el almacén se sentía vivo, como si las paredes se movieran para atraparme. Encontré una puerta de metal, pero al abrirla, solo llevaba a otro pasillo idéntico, con más cajas marcadas con el mismo símbolo. Recordé rumores que había oído de otros repartidores sobre almacenes en la zona industrial de Guadalajara, que se usaban para cosas raras en los 90, rituales que dejaron algo atrás. Nunca les di importancia, pero ahora, atrapado en este laberinto, sentía que había entrado en un lugar que no me dejaría salir. Intenté romper una ventana con un tubo que encontré, pero el vidrio no cedía, como si fuera de acero. El zumbido se convirtió en un pulso que hacía temblar el suelo, y vi sombras moviéndose en las esquinas. No eran figuras claras, sino manchas que se deslizaban por las paredes. En un momento de desesperación, volví a la oficina, y tiré la caja que había entregado contra el suelo. Se rompió, y dentro había un objeto pequeño, como un amuleto de metal con el mismo símbolo. Al tocarlo, el calor en mi pecho se volvió insoportable, y las sombras se acercaron formando un círculo a mi alrededor. Grité, y el zumbido se detuvo por un segundo. Corrí hacia una salida de emergencia que vi al fondo, y esta vez la puerta se abrió. Salía a un lote vacío, pero mi bicicleta estaba ahí, intacta, aunque con marcas quemadas en el cuadro. Pedaleé hasta la carretera principal, donde las luces de los autos disiparon la sensación de opresión. Al revisar mi celular, el pedido había desaparecido de la app, y la dirección del almacén no existía en el mapa. Después busqué información, y encontré reportes de un incendio en un almacén de esa zona, con desapariciones que nunca se explicaron. Desde entonces evito entregas en la zona industrial, pero a veces, al pedalear de noche, siento ese calor en el pecho, y veo sombras en las esquinas, como si el almacén aún me buscara para retenerme. Continuamos. Me llamo Mauricio, y trabajo como repartidor de comida en moto desde hace un par de años, casi siempre en turnos de noche, porque son los que menos gente quiere cubrir, y sinceramente porque pagan un poco mejor. No suelo tener miedo de andar por las calles a esas horas. Me acostumbré a recorrer colonias apagadas, callejones en silencio y edificios medio vacíos, pero hay una entrega que me marcó, y todavía pienso en ella cada vez que abro la aplicación. Era un viernes, cerca de las 11 de la noche. Había tenido varias entregas normales hasta que me llegó un pedido de una hamburguesería conocida Destino, un edificio viejo en el centro de la ciudad. La dirección aparecía clara en la app, departamento 402. No tenía nada raro, salvo que era un edificio que yo ya había visto varias veces en mis recorridos. Fachada gris, ventanales sucios y un portón metálico que crujía cuando lo abrían. Cuando llegué, me bajé de la moto y revisé el pedido. Toqué el timbre que tenía escrito 402, con marcador permanente sobre un pedazo de cinta. Tardaron unos segundos, pero escuché el zumbido eléctrico, y el portón se liberó. Subí por el ascensor, uno de esos viejos que vibran y parecen detenerse entre pisos. Al llegar vi la puerta del 402 entreabierta. Golpeé suavemente con los nudillos y dije, «Buenas noches. Pedido de hamburguesas». La puerta se abrió un poco más, y apareció un hombre. No lo vi bien porque la luz dentro era muy tenue, apenas un foco amarillento colgando. Tenía el cabello desordenado y la mirada perdida. Me extendió un billete arrugado. Sin decir palabra, tomó la bolsa y cerró la puerta. No le di más importancia. Bajé de nuevo y me dispuse a arrancar la moto, pero cuando abrí la aplicación para marcar la entrega como completada, noté algo raro. La dirección no coincidía. Decía que el pedido había sido entregado en la Callejón San Pedro, numeral 12, un lugar que yo ni conocía, y no en el edificio del centro donde acababa de estar. Pensé que era un error de sistema. Esas cosas pasan. Seguí con mis otros pedidos hasta la madrugada y regresé a casa, pero la cosa no terminó ahí. Al día siguiente, otra vez de noche, me volvió a saltar un pedido de la misma hamburguesería, misma cantidad de comida, mismo nombre de cliente y la dirección. Otra vez el departamento 402 de ese edificio gris. No me gusta repetir direcciones porque siempre da la sensación de rutina, pero al fin y al cabo,
Era trabajo. Llegué y repetí el proceso. Portón que se abre, ascensor temblando, puerta entreabierta. Esta vez, la persona que salió era distinta. Era una mujer, cabello largo, expresión seria. Pagó en efectivo, tomó la bolsa y cerró sin decir nada. De nuevo, al marcar la entrega en la app, la dirección cambiada, otra vez aparecía como completada en el callejón San Pedro, numeral 12. Lo más extraño fue que la propina estaba registrada automáticamente, como si alguien hubiera aprobado el pago en ese momento. Ya no me pareció tan normal. Le pregunté a otro repartidor conocido si él había entregado algo ahí alguna vez. Me dijo que no, que ese edificio casi nunca recibía pedidos porque estaba medio abandonado. Según él, solo quedaban un par de apartamentos ocupados, pero que la mayoría estaban cerrados desde hacía años. La tercera vez fue la más inquietante. Esa noche no quería ir, pero la aplicación no me dejó rechazar el pedido, como si me obligara a tomarlo. Lo acepté de mala gana, convencido de que algo raro estaba pasando. Llegué y el portón estaba abierto de par en par, como si alguien me estuviera esperando. Subí, pero esta vez el ascensor estaba fuera de servicio, así que tomé las escaleras. El pasillo estaba helado, y a lo lejos vi la puerta del 402 abierta. Dentro no había luz, solo un vacío oscuro. Me quedé parado unos segundos, dudando si entrar o gritar. En ese momento escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados. Giré rápido, pero el pasillo estaba vacío. Apreté el pedido contra mi pecho, avancé hasta dejarlo en el suelo frente a la puerta y retrocedí despacio. Cuando bajé corriendo las escaleras, escuché la puerta del 402 cerrarse de golpe. Al abrir la app para dar por completada la entrega, otra vez lo mismo. Callejón San Pedro, numeral 12. Y entonces, sin que yo hiciera nada, apareció un mensaje en la pantalla. Gracias por seguir viniendo. Me quedé mirando la pantalla del celular sin poder moverme, con la moto aún apagada y el casco en la mano. El mensaje no tenía remitente, solo apareció sobre el registro de la entrega como si fuera una notificación automática de la aplicación. Lo cerré de inmediato, convencido de que estaba cansado y de que quizá había leído mal, pero en mi historial de pedidos quedó guardado como si alguien lo hubiera escrito de verdad. Intenté seguir con la noche como si nada, pero cada vez que llegaba a una nueva orden, revisaba 2 veces la dirección para asegurarme de que no fuera otra vez la misma. Sin embargo, durante las siguientes horas no volvió a aparecer el 402. Cuando finalmente terminé el turno y llegué a casa, no pude dormir. Encendí la computadora y busqué en Google Callejón San Pedro número 12. Para mi sorpresa, no aparecía en los mapas, ni en noticias, ni en directorios, como si esa dirección no existiera. Los días pasaron, y casi logré convencerme de que había sido una coincidencia, hasta que una semana después, un domingo en la madrugada, recibí de nuevo un pedido desde la misma hamburguesería. Vi la dirección y sentí un escalofrío. Departamento 402. Esa vez estuve tentado a rechazarlo, pero algo en la aplicación no me lo permitió. El botón de rechazar estaba deshabilitado. Era como si no tuviera opción. Suspiré y me dirigí al edificio. Lo primero que noté fue que el portón ya no funcionaba con el timbre. Estaba entreabierto como si alguien lo hubiera forzado. Entré con la bolsa en la mano, subí por las escaleras, y cuando llegué al pasillo vi la puerta del 402 completamente abierta. Desde el umbral, se veía una mesa con varias bolsas idénticas a la mía, apiladas unas sobre otras. Me temblaron las piernas. ¿Cuántos pedidos como el mío había recibido ese apartamento? Avancé con cautela, empujando un poco la puerta. El departamento estaba vacío, sin muebles, sin cuadros, sin nada. Solo la mesa en el centro y las bolsas de comida en descomposición, llenas de moho y moscas. Solté la bolsa en el piso y retrocedí. Estaba a punto de irme cuando escuché pasos en el pasillo. Al girar vi a un hombre parado al final mirándome fijamente. No era ninguno de los que me había abierto antes. Llevaba un traje negro demasiado limpio para ese lugar, y una sonrisa que me heló la sangre. «Gracias por traerlo otra vez», dijo con una voz grave. No esperé a escuchar más. Corrí escaleras abajo, pero al llegar al portón metálico, descubrí que estaba cerrado con candado.
Empecé a golpearlo con todas mis fuerzas hasta que una mano se apoyó en mi hombro. Me giré con un salto y no había nadie. De pronto, mi celular vibró. Era otra notificación de la aplicación. Pedido entregado en Callejón San Pedro, numeral 12. Pero esta vez había algo más. Un pequeño mapa con un punto rojo parpadeando. El punto no estaba lejos. Salí del edificio por una ventana lateral y corrí directo hacia mi moto. Me alejé lo más rápido que pude, pero la aplicación seguía abierta, mostrándome el punto rojo como si me estuviera siguiendo. Decidí apagar el celular, pero incluso apagado volvió a encenderse, mostrando el mismo mapa. Horas después, ya en casa, busqué en foros de internet cualquier referencia a ese callejón. Encontré un comentario viejo en una página de historias locales. No pases por San Pedro, numeral 12. Ese callejón ya no existe. Lo cerraron después del incendio del 92. Murieron varios inquilinos atrapados, entre ellos los del apartamento 402. Sentí un frío en el pecho. Revisé mi historial de entregas otra vez. Todos los pedidos de la última semana estaban asociados al callejón San Pedro, número 12, aunque yo juraba haber ido al edificio gris. Desde esa noche dejé de trabajar en la aplicación, pero aún hoy, cada tanto recibo notificaciones de pedidos. Siempre la misma hamburguesería, siempre la misma dirección, y el mensaje final no ha cambiado. Gracias por seguir viniendo. Continuamos. Nunca me había pasado algo así en todo el tiempo que llevo repartiendo, y créeme, ya he visto de todo. Era un día normal, un par de pedidos sueltos, nada raro. Me llega uno para una dirección que no conocía, en un barrio tranquilo, casas bajas, casi todas con rejas. Llego, timbro, nadie sale, pero como siempre hago, dejo la bolsa en el porche y me aseguro de que esté visible, nada fuera de lo normal. Cuando estoy subiendo al auto, me fijo rápido en la bolsa, solo por costumbre, para ver que no falte nada, y ahí está, una pequeña hoja doblada encima de la comida. Primero pensé que era algún cupón o una nota del restaurante. La abro y me quedo helado. No era nada de eso. Decía mi nombre completo, la dirección exacta de mi casa, incluso mencionaba a mi hermana, a mi perro, cosas que nadie podría saber, o al menos que yo no había contado en ningún pedido ni aplicación. Pensé que alguien me estaba jugando una broma, pero el papel continuaba. Y lo peor es que mencionaba cosas más personales, mis miedos, mis hábitos, hasta algunas conversaciones que había tenido hacía poco con amigos. Casi me caigo del susto, pero también había una parte que me dejaba confundido. La nota no pedía nada, no decía, haz esto o aquello, solo me describía como si me estuviera observando, pero sin querer que yo supiera quién era. Miré a los lados, nadie, todo tranquilo. La calle vacía, nada que explicara de dónde salió eso. Decidí no tocar nada más, y guardé la bolsa tal como estaba, sin sacarle la comida. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Cada paso hacia el coche se sentía pesado, y no podía quitarme la sensación de que alguien estaba mirándome desde algún punto cercano. Aunque era imposible, subí, cerré la puerta y respiré hondo. Lo primero que hice al llegar a un lugar seguro fue revisar la bolsa otra vez. La hoja seguía ahí perfectamente doblada, pero ya no había nada más escrito, como si todo lo demás que decía se hubiera borrado o nunca hubiera estado. Intenté pensar que era un error, una coincidencia, algo absurdo, pero la manera en que mencionaba cosas tan precisas de mi vida era imposible de ignorar. Ese día no entregué más pedidos, ni siquiera quería salir del coche. Solo me quedé sentado con la bolsa frente a mí, mirando la hoja, pensando quién podía haber hecho algo así, y cómo sabía tanto de mí. Tenía miedo, pero al mismo tiempo una especie de curiosidad que no me dejaba soltar la bolsa. No tenía idea de qué hacer, si era alguien que me estaba siguiendo, alguien jugando conmigo, o algo que simplemente no tenía explicación. Lo único que estaba claro era que algo había cambiado ese día, y ya no podía sentirme completamente seguro mientras trabajaba. No dormí bien esa noche. Cada sonido en la calle me hacía saltar. Cada mensaje en el celular me daba miedo. Al día siguiente decidí que no podía dejarlo así. Tenía que saber si era alguien jugando o algo más serio.
Salía a hacer otro pedido, pero no era lo mismo. Todo el tiempo miraba por los espejos, las ventanas. Cualquier sombra me parecía sospechosa. Llegó otro pedido en una zona distinta, más tranquila, sin gente alrededor. Hice lo de siempre. Dejé la comida en la puerta, asegurándome de que la bolsa estuviera visible. Entonces lo vi. Otra hoja doblada encima. Esta vez no dudé. La tomé con cuidado y la abrí en el coche. Lo que decía me heló de inmediato. Nuevamente mencionaba cosas de mi vida, cosas que nadie podría saber a dónde había ido el día anterior, qué conversaciones había tenido, incluso pequeños detalles que solo mi familia conocía. Pero esta vez había algo más, una frase directa para mí, algo que no podía ignorar. Decía que estaba siendo observado, que cada movimiento mío estaba registrado, y que debía seguir entregando sin mostrar miedo o habría consecuencias. El corazón me latía como loco. No era posible que alguien supiera tanto. Revisé la bolsa. No había cámaras. Nadie alrededor. Todo estaba normal a simple vista. Sentí que me estaba volviendo loco. Cada sonido, cada sombra, cada coche que pasaba, me parecía sospechoso. Decidí irme a un lugar seguro, pero mientras manejaba, algo me hizo mirar por el retrovisor. Un coche negro me seguía, pero cuando giré desapareció. Sentí un escalofrío que me recorrió todo. Por un momento pensé en abandonar el trabajo, dejar las entregas y correr lejos. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que descubrir quién estaba detrás de esto. Esa noche revisé cada pedido, cada nota, cada detalle. Intenté encontrar un patrón, algo que me indicara cómo me estaban observando, pero no había nada concreto, solo la sensación de que alguien estaba ahí, siempre un paso adelante de mí. Al día siguiente, cuando llegué a otro pedido, no había nota, nada, solo la comida y la dirección. Pensé que quizá había terminado, hasta que al mirar dentro de la bolsa, vi algo que me congeló la sangre. Una foto de mi casa tomada desde la calle con alguien que apenas se distinguía, pero claramente vigilando la entrada. Ahí supe que esto no era una broma ni coincidencia. Alguien me estaba observando de verdad. Alguien que sabía todo sobre mí. Alguien que jugaba un juego que yo no podía controlar. Y lo peor era que no podía hacer nada sin ponerme en riesgo. Cada pedido, cada bolsa, cada nota era una amenaza, un recordatorio de que estaba siendo seguido, observado, manipulado. Ese día no volví a salir. Me encerré en casa mirando la calle, temiendo que la próxima bolsa llegara a la puerta con algo aún más aterrador. Y mientras escribo esto, no puedo dejar de pensar, ¿quién sabe tanto de mí? ¿Y por qué me elige a mí, un repartidor cualquiera, para jugar este juego? Continuamos. Mi nombre es Adrián Marcelo, y trabajo como repartidor de paquetes en Querétaro, recorriendo la ciudad y sus alrededores con mi bicicleta para entregar todo tipo de envíos. Siempre he pensado que lo más complicado de mi trabajo es el calor o las subidas empinadas. Pero una noche, haciendo una entrega en una casa en las afueras cerca de Juriquilla, me topé con algo que me hizo cuestionar si todos los lugares a los que vamos son lo que parecen. No esperaba que por dejar un paquete en el porche de una casa aparentemente normal, mi vida estaría en peligro, atrapada en un horror que aún me persigue. Era cerca de las 8 de la noche. El sol ya se había puesto, y el pedido era para una casa en una zona residencial nueva, pero apartada, donde las calles aún no están bien pavimentadas. Pedaleé por un camino de grava con mi linterna en el manubrio, alumbrando el sendero. La casa era grande, de 2 pisos, pero tenía algo raro. Todas las ventanas estaban tapiadas con tablas, y no había luces encendidas. El paquete era una caja pequeña envuelta en papel sencillo, y las instrucciones decían dejarlo en el porche sin tocar el timbre. Me acerqué, y al dejar la caja, noté un olor extraño, como a flores marchitas, aunque no había plantas alrededor. Cuando puse el paquete en el suelo, la puerta principal se abrió un poco, solo un resquicio, y un aire frío salió, como si viniera de un sótano. Pensé que alguien me había visto, así que dije, entrega. Esperé, pero nadie respondió. En ese momento no me esperaba que por acercarme a esa puerta, algo me jalaría hacia un peligro que no podía explicar. Miré por la rendija, y vi un pasillo oscuro con muebles cubiertos de polvo,
y un reloj de pared detenido. Pero lo que me heló la sangre fue un movimiento al fondo, como si algo se arrastrara en el suelo. Retrocedí, pero mi bicicleta, que había dejado apoyada en un árbol, estaba ahora en el porche, como si alguien la hubiera movido. Intenté tomarla, pero el candado estaba trabado y no recordaba haberlo puesto. Entonces, la puerta se abrió más y sentí un tirón. No era físico, sino como si algo me llamara desde dentro. Entré un paso contra mi voluntad y vi una escalera que bajaba al sótano, con un resplandor rojo al fondo. El olor a flores marchitas se intensificó y oí un crujido, como si algo pesado subiera los escalones. Corrí hacia la calle, pero el camino parecía más largo y la casa se veía más grande, como si creciera para atraparme. Mi bicicleta seguía en el porche, y cuando intenté alcanzarla, la puerta se cerró de golpe, dejándome afuera, pero con la sensación de que algo me había visto. Afuera de la casa, el camino de grava parecía alargarse, como si la distancia entre el porche y la calle creciera con cada paso que daba. La bicicleta seguía en el porche, el candado imposible de abrir, y la puerta cerrada de la casa aún emitía ese olor a flores marchitas que me revolvía el estómago. Intenté correr, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo me sujetara. El resplandor rojo del sótano se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas, y el crujido de los escalones se volvió más rápido, como si lo que subía estuviera cerca. Recordé historias que había oído de otros repartidores sobre casas en las afueras de Querétaro que nadie reclamaba, construidas sobre terrenos donde se hacían cosas raras hace décadas. Nunca les di importancia, pero ahora, atrapado en esa calle que no terminaba, sentía que había tocado algo prohibido. En un momento de pánico saqué un destornillador de mi mochila, lo único que tenía a la mano, y forcé el candado de la bicicleta. Cuando logré abrirlo, la puerta de la casa se abrió de nuevo, y una ráfaga de aire frío me golpeó, tirándome al suelo. El resplandor rojo ahora llenaba el porche y vi algo moverse en la entrada. No era una figura clara, sino una masa amorfa, como si la oscuridad misma se hubiera condensado. No tenía ojos, pero sentía que me miraba. Un zumbido bajo llenó el aire, como un enjambre que vibraba en mi pecho. Monté la bicicleta y pedaleé con todas mis fuerzas, pero el camino seguía torciéndose, llevándome en círculos alrededor de la casa. Las ventanas tapiadas parecían vibrar, y las tablas se desprendían, dejando ver el interior iluminado por ese rojo infernal. En un acto desesperado, tiré el destornillador hacia la casa, y el zumbido se detuvo por un segundo. Aproveché para pedalear hacia un cruce que vi a lo lejos, donde las luces de una carretera principal brillaban. Al cruzar el límite, el aire cambió, y el peso en mis piernas desapareció. Llegué a una gasolinera temblando y revisé mi bicicleta. Tenía marcas quemadas en el cuadro, como si algo la hubiera tocado. La app no mostraba el pedido, y la dirección de la casa no existía en el mapa. Después busqué información, y encontré rumores de una casa en Juriquilla donde desaparecieron repartidores, vinculada a rituales antiguos en el terreno. Desde entonces evito entregas en las afueras, pero a veces, al pasar por calles oscuras, huelo flores marchitas y siento que algo me sigue, esperando que regrese a esa casa. Continuamos. Mi nombre es Javier, tengo 26 años y llevo repartiendo comida desde hace 5 años. Esa noche, un pedido de último minuto me llevó a un edificio que nunca había visto, en una calle donde las luces eran tenues y los autos parecían pasar demasiado rápido para mi tranquilidad. El pedido era para un apartamento en el último piso. La dirección estaba escrita con una letra temblorosa y apenas legible. Subí por las escaleras porque el ascensor estaba fuera de servicio, y con cada piso que avanzaba, sentía que un frío intenso me recorría la espalda. Las paredes tenían marcas extrañas, como si alguien hubiera raspado algo con fuerza, y un olor a incienso y cera quemada se hacía más fuerte cuanto más subía. Llegué al piso 7, y me encontré con un pasillo largo, silencioso, interrumpido solo por la luz parpadea de un foco a medio fundir. Cuando llegué a la puerta indicada, la abrí sin que nadie respondiera al timbre. «Hola, traigo su pedido», dije esperando que alguien apareciera. Nadie respondió, pero del interior llegaron murmullos extraños.
un tono rítmico que se parecía a cantos o rezos. Avancé un paso y me di cuenta de que las luces del apartamento estaban apagadas, excepto por varias velas distribuidas por el suelo. La comida estaba en mis manos, y de repente, del fondo del lugar surgieron varias figuras envueltas en túnicas oscuras, moviéndose en círculo alrededor de un símbolo dibujado en el piso. ¿Usted va a dejar la comida allí?, pregunté intentando mantener la voz firme, pero casi se me quebró. Uno de ellos giró la cabeza, y aunque la capucha cubría la mayor parte de su rostro, percibí que me miraba directamente. No dijo nada, solo señaló con la mano para que dejara la bolsa en el centro del círculo. Mi instinto gritaba que me diera la vuelta y corriera, pero algo en mi cuerpo me obligó a obedecer. Coloqué la bolsa sobre el símbolo y retrocedí lentamente. Entonces todos se detuvieron y se quedaron inmóviles como si el tiempo se hubiera congelado. Podía escuchar mi propio corazón golpeando en los oídos, y sentí un calor extraño que me recorría la columna. Uno de ellos se inclinó sobre la bolsa, murmuró algo incomprensible y levantó la mirada hacia mí. En ese instante, algo dentro del apartamento cambió. El aire se volvió pesado, cargado, y sentí que algo me observaba más allá de las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos salió del círculo y se acercó lentamente, señalándome con el dedo índice. «No mires el símbolo demasiado tiempo o te quedarás», dijo con voz profunda y cavernosa. Retrocedí un paso, y justo en ese momento, un ruido fuerte detrás de mí me hizo girar. La puerta por la que entré estaba cerrada con seguro. No había llave ni nadie alrededor. Estaba atrapado, y el círculo de figuras parecía expandirse lentamente, rodeándome sin tocarme, mientras murmuraban palabras que no comprendía, pero que me helaban la sangre. Mi mente buscaba una salida, cualquier forma de escapar, pero mi cuerpo estaba paralizado por miedo y confusión. Sentí que algo rozaba mi brazo, y al mirar una sombra cruzó frente a mí fugaz, como si no perteneciera a ninguna de las figuras. La vela más cercana se apagó de golpe, sumiendo todo en penumbras, y un olor me llenó la nariz. Tenía que moverme antes de que todo se volviera peor. Tomé una respiración profunda, y me preparé para lo que fuera que me esperaba en el siguiente paso. La oscuridad me envolvía por completo, y mi corazón latía tan fuerte que creí que los demás podían escucharlo. Di un paso atrás intentando no tropezar con las velas, pero el calor del círculo me golpeaba, como si la misma habitación respirara contra mí. La figura que me había señalado avanzó, y pude ver por fin su rostro, completamente cubierto de una máscara tallada en madera, con ojos huecos que parecían absorber la luz. Mi instinto gritaba que saliera corriendo, pero la puerta estaba firmemente cerrada, sin manija ni cerradura que pudiera manipular. Intenté mantener la calma mientras buscaba algún objeto cerca de mí que pudiera servir de defensa. Mis ojos se encontraron con la comida que había dejado en el centro. Parecía moverse ligeramente, como si algo dentro de la bolsa respirara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Uno de los que estaba en el círculo levantó la mano, y todos empezaron a avanzar lentamente hacia mí. El aire se volvió más denso, como si cada respiración fuera más pesada que la anterior. Entonces escuché un sonido diferente, un murmullo que no provenía de ellos, sino de algo más allá de las sombras, como un susurro en mi cabeza que decía, «Corre». Sin pensar más, me lancé hacia la pared lateral, buscando cualquier indicio de salida. Mis dedos tropezaron con un pequeño interruptor de luz, y al encenderlo, la habitación se iluminó débilmente. El círculo estaba ahí, pero por un instante sus figuras parecieron distorsionarse como sombras proyectadas que no coincidían con los cuerpos reales. Aprovechando ese momento de confusión, me lancé hacia la puerta y la pateé con toda mi fuerza. La cerradura se dio con un chasquido seco y caí hacia el pasillo del edificio. Podía escuchar gritos apagados detrás de mí, o tal vez eran solo ecos de mi mente. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás, sintiendo que algo me perseguía, aunque no había nadie visible. Cuando finalmente salía a la calle, la noche parecía más fría, más silenciosa que antes. La luz de los faroles apenas iluminaba la acera, pero cada sombra parecía moverse con vida propia. Respiré hondo, y me di cuenta de que todavía sostenía la bolsa del pedido, intacta, como si nada hubiera pasado.
Pero el miedo no me abandonaba. Decidí subir a mi motocicleta y alejarme, acelerando hasta que los edificios del callejón desaparecieron detrás de mí. Esa noche, al llegar a casa, revisé el pedido. Estaba perfectamente embalado, pero al abrir la caja, encontré un pequeño objeto que no recordaba haber visto en la bolsa. Era un colgante con un símbolo idéntico al del círculo en el sótano del apartamento. Mi estómago se revolvió al tocarlo. Podía sentir un frío que parecía atravesar mis huesos. Lo dejé sobre la mesa, pero antes de dormir juraría haber visto una sombra en mi habitación, quieta, observándome desde el rincón más oscuro, como si supiera que había escapado, pero que aún no estaba a salvo. Desde entonces evito hacer entregas a apartamentos en calles desconocidas, pero a veces, al revisar los pedidos encuentro símbolos extraños escritos en las direcciones, como si alguien quisiera recordarme que aunque haya escapado, no me han olvidado, y cada vez que escucho un susurro detrás de mí, siento que algo me sigue, esperando el momento perfecto para reclamar lo que dejé atrás. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, dale like, y dime si te gustó la recopilación de historias. Nos vemos pronto.